Para hablar de justamente de estos temas de los precios, de la inflación, del transporte, ya estamos en comunicación con el director del CEPA, Hernán Lecher. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Aquí Fernando Silveira y Giselle Tepar te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué te pareció este índice del 20,6% que nos enteramos hoy? ¿Y qué análisis haces de, bueno, de los aumentos de los distintos rubros? Miren, a mí me parece, la primera cuestión, el debate que va a pretender o que pretende instalar el gobierno de que bajó la inflación, entonces estamos en un camino descendente en materia de precios y que entonces esto es un gran logro, es francamente falso. No solo porque el nivel de inflación es muy elevado, sino porque además hay que entender la inflación de enero como parte del mismo proceso de lo que fue de la devaluación y la desregulación eh, decididas en el mes de diciembre. De hecho, si uno, por ejemplo, toma la inflación mayorista del mes de diciembre, lo que encuentra es que fue del orden del 56%, si no me equivoco, y uno podría pensar que esta inflación se vio reflejada en términos minoristas en parte en diciembre y en parte en enero. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. El rubro que más aumentó, si queremos ir a los rubros, el primero llama un poco la atención, bienes y servicios varios, es un rubro poco conocido porque básicamente tiene poca trascendencia. Pesa, su ponderador es 3,6, así que si bien aumentó 44,4, es mucho y pesa y aporta al alza de los precios, diría que no hay que tomarlo con relativas pinzas en su significación general. ¿A qué se debe? Se debe a los artículos de limpieza e higiene personal, que aumentaron una barbaridad. 8 de los primeros 20 productos que más aumentaron son de artículos de limpieza e higiene personal. Ajá. ¿Y eso qué es por el dólar? Sí, a ver, es el mismo proceso de lo que decía antes. El dólar más desregulación. ¿Bien? Ah. Me voy a fijar después cuánto había sido el mes anterior, pero casi doy por descontado que debe haber estado por debajo de la inflación de alimentos. Con lo cual, muy probable que bienes y servicios varios, entre diciembre y enero, no estén muy lejos de alimentos y bebidas. Porque de hecho, al menos en este segmento de productos que son artículos de limpieza y higiene personal, que de hecho, insisto, se denominan artículos de consumo masivo junto con los alimentos y bebidas. Y que en buena medida, digamos, el efecto de evaluación más de regulación, evidentemente tuvo impacto. Uh-huh. Bueno, obviamente estamos, el tema alimentos es lo más importante. ¿Y qué estás viendo con respecto a lo que se viene, ¿no? Porque este índice, como decís vos, bueno, ellos dicen bajó, sí, pero bajó, pero se mantiene a un nivel récord, ¿no? ¿Qué se está viendo en los primeros días de febrero con respecto a esto? Porque imagino que hay un arrastre también, ¿no? Sí, es buena la pregunta. Para ser preciso, alimentos y bebidas tuvo en la primera semana de enero una moderación significativa de los incrementos. Estoy esperando los datos, pero en la segunda semana da la impresión que estuvieron un poco por encima de la primera semana, es decir, se aceleraron en parte, pero es muy probable que vos en febrero tengas en alimentos y bebidas un guarismo más moderado que el que estamos viendo hoy. ¿Eso es un éxito? Bueno, a ver, probablemente el gobierno lo plantea así. Ahora, ¿qué vas a tener en febrero? ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente lo que va a tomar la posta en los incrementos de precios es todo lo que tiene que ver con regulados. Si ustedes se fijan, en la inflación que se acaba de publicar, luz, gas y demás, todo lo que tiene que ver con vivienda aumentó 14%. Bueno, el mes que viene va a estar muy alto. Claro. Todo lo que tiene que ver con la estacionalidad de la educación dio 0,9, va a ser más alto, y claro, va a ser mucho más alto. Transporte dio alto este mes, sí, sobre todo por la nafta. El mes que viene va a dar muy alto por el incremento de las tarifas de los colectivos y trenes, que quizás alguno, como no va precisando los periodos, quizás creyó que estaba en este paquete. No. El aumento del transporte, que fue el rubro que más aumentó luego de artículos
de bienes y servicios varios, se explica por el aumento de la nafta en enero y por el aumento, ¿se acuerdan ese aumento correctivo, digamos, diría, cuando las empresas decían, empezaron a suspender algunos servicios a la noche y demás, Sí. y se hace una corrección que va de unos 52, 53 pesos el colectivo a los 76,92 actuales? Bueno, eso fue en enero, pero no el incremento de del 250%. Claro. Con Sí. lo cual eso lo vas a tener en el mes de febrero y eso va a tener un impacto sustancial. A lo que se le van a sumar, entiendo también, incrementos por los ya anunciados aumentos de peaje, y también te traigo otro rubro que genera bastante preocupación. Claro, que tiene que ver con medicamentos, ¿no? Porque ahí tenés como entiendo, un movimiento que es, a la vez que subieron, hay gente que no pudo seguir comprándolos. Sí, en realidad en enero tenés un incremento de medicamentos del orden de los 14, 15 puntos, menos que en diciembre, pero muy elevado. Claro. Además. Y en febrero está, al menos hasta ahora, has tenido incrementos en algunos medicamentos, pero más moderado que lo anterior. Sí, bueno, Sí. Y tienen un colchón fenomenal. Las prepagas claro, eso. sí tienen una curva del mismo rubro salud, y tienen una curva de incrementos muy significativos, previsto incluso con aumentos hasta el mes de marzo del orden, creo que es 30 en febrero y 21 en marzo. Claro. Aproximadamente. Y Hernán, esto se combina, el otro día estuvimos repasando un poco la abrupta caída de muchas actividades y del consumo, ¿no? En este mes. Así que estamos ya en la tan temida estanflación que había pronosticado el propio presidente. Sí, estamos en estanflación, pero en esto, perdonen, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero con algo que todavía no se produjo y que para mí va a ser lamentablemente materia de debate en los próximos meses, que va a ser el efecto de la caída de la actividad significativo en diciembre y en enero, todavía no se vio reflejado en pérdida de puestos de trabajo sustancial. Bien, y que probablemente suceda en los próximos meses. Bueno, hoy lo escuché a Navarro, creo que salió con el de la Cámara de Construcción. ¿Qué le dijo? Que se estaban produciendo muchos despidos en el ramo. Bueno, salvo el sector, gracias, el sector de la construcción, el resto de los sectores significativos, pero la celeridad no sé, hicieron tanto de vacaciones, suspensiones, algunas cuestiones, pero sí sobre los despidos. En el caso de la construcción sí vale la pena mencionar la dinámica de la construcción. La construcción lo que tiene, claro, la obra pública, ¿no? Que se terminó. Sí, pero tiene ese sector una rotación bastante más habitual que el resto de los sectores. Es cierto que el parate es mucho mayor, pero tiene una rotación más significativa. De hecho, si ustedes se fijan, no es que una empresa despidió, lo que pasa es que dejaron de hacer obra pública, entonces no convocan a trabajadores del sector. Se entiende un poco la dinámica, es decir, no, la ruptura del contrato de trabajo ahí es un poco más difusa por esto que estoy mencionando. Pero, a ver, ustedes saben que soy de San Martín, sí. Vengo caminando muchas empresas pymes en el distrito. Metalúrgica, una empresa de bicicletas que hemos visitado recientemente, una textil, están muy complicadas porque llega el lunes y no tienen planificado trabajo para hacer para la semana. Claro, enero, febrero, dieron vacaciones, adelantaron, demás, extendieron un poquitito las vacaciones, le pagan igual y van dibujándola. Pero un empresario pyme de San Martín me lo ilustraba de la siguiente forma, que creo que fue realmente muy pedagógico. Me dice, ¿viste cuando vos sos chiquito y jugás con tus amigos a meterse abajo del agua con la nariz tapada a ver quién dura más? Bueno, eso somos las pymes. El peligro. Bueno, entonces vos estás pronosticando que a esta estanflación que ya está entre nosotros, lamentablemente, digamos, caída de la actividad, recesión, combinada con una alta inflación, en breve va a estar también con el ingrediente de desocupación en ascenso. Sí, Dios quiera que me equivoque, yo creo que lamentablemente que ese es el recorrido, porque no veo
no veo condiciones para que la actividad vuelva a tener un crecimiento sustancial y que recupere el terreno perdido. Y si eso es así, tarde o temprano termina en despidos. Y agrego un capítulo más de esa discusión, que viene a cuento y no es menor para lo que está pasando ahora y lo que pueda pasar en el futuro. Diciembre fue récord de caída de poder adquisitivo, orden de 15 puntos en el empleo registrado. Bueno, uno puede decir, no, está bien, en marzo, abril lo recuperamos. Y la actividad no se recupera, vuelve al centro de la escena el viejo axioma de Pratt Guy, que decía, vamos a ver dónde le aprieta más el zapato, si en salarios o en puestos de trabajo. Va a llevar a la discusión del mercado de trabajo, que hoy está íntimamente ligada a que el salario intente acompañar en parte el proceso inflacionario, a una discusión donde eso se vea mezclado y atravesado por tratar de proteger los puestos de trabajo, lo cual modera el pedido de aumento. Claro. Es un problema. Los gremios aceptan una paritaria por debajo de la inflación con tal de no perder puesto de trabajo. Sí, o discutís eso, pero digamos, tenés como correlato despido, digamos. Es una ecuación que perdés siempre. Claro. No, y aparte que venimos con un arrastre, bueno, ustedes lo vienen marcando en el CEPA, ¿no? Lo que se viene perdiendo de poder adquisitivo de los salarios año tras año. Hay un nuevo piso para los salarios. Cuando uno mira la serie, el poder adquisitivo actual está casi en niveles de 2001 de la crisis, y está 10 puntos por debajo de la década de los 90. Y perdió 20 con Macri y 20 ahora acumulados. 45% perdió de poder adquisitivo. Es un montón, es un nuevo piso. Y están pensando eventualmente en hacer una nueva devaluación, a ver, algunos porque quieren dolarizar y demás, porque no tienen dólares, lo que sea. ¿Se imaginan lo que puede significar? Ahora estoy comparándolo con 2015, ¿no? Sí, respecto a 2015, hoy estamos 45 puntos abajo. Imagínate si devaluamos de nuevo. ¿Cuánto queda del salario? Y además estamos hablando de salarios empleo registrado, ¿no? Lo que tiene que ver con lo que todavía no está registrado o lo que no tiene un ingreso permanente, ni que hablar más cuando encontramos que no hay políticas de contención social porque el presupuesto que han destinado desde Capital Humano para alimentos, por ejemplo, en los barrios ha sido cero. Sí, es un escándalo a todas luces, digamos, con la categoría que quieras analizar. Sí. Es un escándalo, pero además, esto no es solo vamos a vivir recontra mal, es además que en términos macroeconómicos, el principal componente de la demanda agregada es el consumo. No puede funcionar, si vos haces un ajuste y una caída de salarios de este tipo, no te puede funcionar resolver el déficit, porque no te va a comprar nadie, entonces vas a recaudar menos. Ya pasó en la Argentina, ya lo hemos vivido. Claro. Siempre vas corriendo de atrás. Te quería hacer una pregunta también sobre el documento que hoy saca Cristina y bueno, esta insistencia de ella acerca de la causa de la inflación, ¿no? Que es para ella mucho más la falta de dólares que el déficit. Me parece que trae al centro de la escena dos debates muy importantes. Uno es digamos, la centralidad de la restricción externa, el problema de los dólares versus la cuestión del déficit. Tuiteé hace un rato un gráfico que muestra el déficit de Brasil desde el 96 para acá, que son los datos disponibles, siempre tuvo déficit. Y siempre superior al de la Argentina, y sin embargo no tiene los problemas que tiene la Argentina. Con lo cual tal vez hay que revisar esa premisa. Después otra mentira, que es que se redujo el déficit con Macri. Con Macri se redujo el déficit primario. Nos ajustamos el cinturón los argentinos, pero lo que nos ahorramos se lo pagamos de intereses de deuda por el incremento de deuda que tuvieron en la gestión anterior. Claro. La gestión de Macri, para ser preciso. Con lo cual, ¿cuál es el negocio? Un negocio malísimo. Claro, porque hoy Caputo en una de sus respuestas a Cristina en un tuit pone eso, ¿no? Que durante el gobierno de Macri habían reducido el déficit. No, exacto, es falso. Fíjense los oyentes si quieren, después en el Twitter tienen el gráfico. Se lo hice con doble metodología porque hasta cambiaron la metodología y no les da en ninguna de las dos. Así que Pradea, que venía del Fondo Monetario, hizo un cambio de metodología a contramano de lo que dice el fondo, una cosa muy insólita. Y bueno, a veces son discusiones, ¿no?, de economistas, a veces del mundo de la economía, y
el común de la gente quizás no la sigue tan de cerca, pero bueno, Cristina vuelve a traer esto del déficit que hace agua por todos lados como diagnóstico y que tiene digamos, oculta una decisión política, oculta y no tanto, diría, una decisión política, que es recortar sobre los sectores populares, porque el problema no lo tienen con el déficit relacionado con los grandes empresarios. Al contrario, el déficit de Macri no solo es igual en 2019 que 2015, sino que además es peor en el sentido de que es un déficit que incrementó las transferencias a los sectores más acaudalados, porque o les eximió el pago de impuestos a los sectores más acaudalados, redujo el derecho de exportación a la soja, casi eliminó bienes personales, impuso un mínimo de personales que beneficia a las grandes empresas, eliminó ganancia mínima presunta, el impuesto a la ganancia de las sociedades. Claro. Perdieron 20 puntos los jubilados, se los sacaron los jubilados, se le dieron a los otros. Claro. Por eso es peor el déficit este. Claro. Hizo un ajuste para la porque economía. Cuando vos, eso trae al centro de la escena una discusión que también es importante. Si vos tenés déficit y encima tomás deuda, como hizo Macri, que es el segundo tema que plantea Cristina, y encima no lo usás para que crezca la economía, al fin del cuento no tenés la forma de repago de esa deuda. ¿Bien? Y te genera estas crisis recurrentes, bueno, las tres que mencionó, genera que esas crisis y el endeudamiento terminan configurando un mecanismo de transferencia de ingresos y de disciplinamiento de la política económica. Te meten al fondo y después te transfieren guita de esta forma que les decía y a los acreedores, mientras nosotros tenemos que ajustarnos. Claro. No, y en el macrismo existía esa idea mágica de que van a llover dólares, ¿no? Sí. Van a venir inversiones a raudales y que no llegó ninguna, ¿no? Lo único que llegaban eran fondos para especular. El documento de Cristina, diría, tiene mucha información, sugiero leerlo, son varias páginas, 30 y pico creo, 33. Sugiero leerlo desde el inicio hasta el final, tiene muchos gráficos, entre ellos incluye inversión extranjera directa, es muy fácil de ver cómo con Cristina tuviste mayor inversión que con Macri no hubo lluvia de inversiones, pero hay otras cosas también bien interesantes, como por ejemplo el crecimiento de la actividad económica. Entre 2003 y 2015 el PBI creció a 4,6% anual acumulativo. En cambio, con Macri se retrajo 1,3% anual acumulativo. Anual acumulativo es acumulado sobre el año anterior. Un escándalo también. O la distribución del ingreso, que ves cómo en los periodos más elevados son con Cristina. Los datos, es interesante ver que la fuente está Ferreres, por ejemplo. Si la mayoría de los gráficos son Ferreres, no es que lo hizo Cepa, claro. Que nos van a acusar de no sé qué. Una consultora liberal, podríamos decir, ¿no? Ferreres, lo tienen, le pregunten a él. Claro. Es fácil. Y la distribución del ingreso es de económicas, de FCE, de CEDES, de la consultora CEDES. Con lo cual, ahí lo tienen, no, si quieren ponerse a discutir o qué sé yo, lo van a tener que hacer con gente quizás más afín a su pensamiento. Muy bien, Hernán Lechter, director de CEPA, muchísimas gracias por este análisis respecto a este índice de inflación. Seguimos con una inflación récord y el documento de Cristina tan importante que estuvimos comentando. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego.